Bueno, les voy a hacer un video con respecto a la auditoría que acabamos de hacer, ya que los resultados que nos arrojaron pues no son los más esperados, porque lo que queríamos era llegar al 80% de la implantación, pero pues desafortunadamente ustedes ya saben ahí que quiero hacerlo un poquito más detallado para que ustedes entiendan cómo se ligan los formatos, cómo se ligan a partir de una planeación estratégica que tiene que ver con la dirección. Entonces ustedes tienen que poner ahí su esfuerzo en el llenado. No son documentos nada más para llenarlos y archivarlos, sino que eso los tiene que ayudar a ustedes a mejorar constantemente. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Mm, el ejemplo tiene que ver con la ampliación del mercado, eh, abrir un brazo de Arrozam en Colombia. Y bueno, si este documento que están viendo se llama Balance Scorecard, este se utiliza solamente por parte de los directivos, y esta es la planeación que ellos hacen para bajarla a los siguientes niveles. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer una investigación de si es viable y rentable abrir una sucursal de la empresa en otro país. Cuando se genera esta visión de la empresa, pues bueno, ellos tienen que hacer una planeación en 4 perspectivas, que es la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y del aprendizaje. Si se dan cuenta aquí, pues yo ya más o menos les puse un ejemplito. Lo que se quiere es determinar si es rentable, ¿sí? Si vamos a tener las ventas necesarias o las obras necesarias, y si nos va a redituar, bueno, a nosotros no, sino a la empresa le va a redituar el tener una empresa ya. Obviamente debería de tener ya prospectado, no sé, algunas obras y cierto monto, pues para poder hacer el análisis financiero, ¿no? O el análisis de rentabilidad. Bueno, supongamos que ellos no han decidido, no han tomado la decisión. Ellos necesitan saber cuánto me va a costar todo lo que tiene que ver con la logística, si vamos a llevar equipo, si lo vamos a rentar, si existen los materiales, si existen los productos allá para el giro de la empresa, que en este caso es todo lo que tiene que ver con energía, con las instalaciones que ustedes hacen. Y bueno, aquí lo interesante es saber si nos va a ser rentable. Entonces, por lo regular, cuando ustedes hacen una planeación administrativa, digamos, cada uno de ustedes tiene que hacer una planeación al inicio del año. Van a utilizar el documento que se llama planificación de mejora, porque ustedes también tienen una parte administrativa que tienen que cumplir. Si se dan cuenta, la norma, ya les había comentado que evalúa dos cosas. Se les evalúa la parte administrativa en una auditoría por parte de la casa certificadora, y por otro lado les auditan la parte de obra, que es el giro de la empresa. Entonces todos los departamentos están obligados a hacer su planeación de mejora al inicio del año, ¿sí? Pero también, si en el transcurso del año la misma dirección propone alguna mejora o alguna apertura de una sucursal o incursionar en el mercado, pues debemos de tener dos planeaciones, siempre y cuando en la planeación cada departamento haya salido sorteado de que deben de realizarlo, ¿no? Pero supongamos que en este caso nada más los departamentos para este proyecto
serían compras, almacén, contabilidad, recursos humanos y mantenimiento. Esos 5, y los de obra pues no los tomamos en cuenta tanto ahorita, pero en teoría yo debería de tomar en cuenta a todos los departamentos, pero bueno, nada más vamos a poner esos 5 departamentos. Entonces, en una junta, en una reunión, en una sesión de calidad con el representante de la dirección, con la dirección y con, en este caso, el representante del sistema de gestión de calidad. Porque aquí hay otra cosa. Si se llega a tomar la decisión de sí abrir allá, también nuestro propio sistema tiene que migrar hacia el país, hacia donde se vaya a abrir esa sucursal. O sea, ustedes también tendrían la responsabilidad de llevar este modelo al personal de Colombia, ¿no? Entonces supongamos que dirección le dijo a estos 5 departamentos que investigaran y que le ofrecieran datos de cuánto nos iba a costar tanto abrir la empresa allá, si va a ser una empresa, si va a ser razón social de allá, si van a requerir cuánto personal, cuánto de material, si vamos a tener un almacén allá, si se van a comprar las cosas o las vamos a mandar por barco, avión, qué nos sale más barato, qué nos sale más, pues que no se dañen los equipos, que no se dañe todo lo que vamos a mandar a Colombia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que cada departamento va a llenar su planificación de mejora. En el caso, el objetivo sería, por ejemplo, contabilidad, determinar la viabilidad del proyecto de apertura de la sucursal de Arrozán en Colombia. Ese sería el objetivo, la fecha que lo realiza, el departamento que podríamos poner aquí contabilidad y el nombre de quién es el responsable. Hacer un pequeño diagnóstico. El diagnóstico puede ser que como Arrozán es nacional, no sabemos cuáles son las leyes que nos marquen en otro país. Entonces el departamento de contabilidad tiene que determinar la viabilidad de este proyecto. Les quiero hacer aquí un paréntesis también. La planificación de mejora en algunos proyectos no necesariamente tiene que ser personal o por departamento. Por ejemplo, si la dirección determinó que 5 departamentos son los que van a hacer este proyecto, la planificación de mejora pueden hacerla entre los 5 departamentos. Obvio, cada quien en su rubro o en sus actividades, ¿no? Por ejemplo, contabilidad, pues determinar la viabilidad y rentabilidad de este proyecto. En el caso de compras, pues bueno, investigar los proveedores que se necesitan, lo que necesita la obra y todos los recursos que necesita la empresa. En el caso de almacén, pues bueno, toda la herramienta, todo el equipo de protección personal, en fin, todo lo que marca, ¿no? En el caso también hay recursos humanos, va a mandar personal, va a contratar allá de momento, no lo sabemos. Y en el caso de mantenimiento, pues lo que tiene que ver con las máquinas, autos, todo, cómo va a ser la logística del envío de todo. O sea, los 5 departamentos pueden hacer esta planificación sin necesidad de hacerla, pero también la pueden hacer individual. Obviamente acuérdense que por ahí hay una parte que se llama partes interesadas y tenemos clientes internos y externos y entonces nosotros nos volvemos proveedores o clientes dentro de la organización. Entonces aquí ustedes pueden determinar la problemática. Pues la problemática que tienen ahorita ustedes es que no saben cómo se opera en el país de Colombia. Entonces aquí pueden hacer muy extensa o muy corta, pero muy detallada de los puntos que van a hacer, ¿no? Aquí realizan la planeación, o sea, el número de actividades y los responsables que tienen, que los van a hacer, ¿no? Aquí puede ser compras, contabilidad, recursos humanos. Y aquí
se supone, bueno, en teoría la dirección les tiene que decir, tienen 5 meses o 6 meses o 3 o 2, dependiendo de la urgencia, o un mes para entregar el proyecto, ¿no? Para tomar una decisión. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a documentar y evidenciar que estamos tomando decisiones con base en cifras, números, eh, para, para el beneficio tanto de la empresa como de los inversionistas y así como de los empleados, ¿no? Aquí determinar las acciones de mejora, o sea, si yo hago esta planeación, si yo hago estas actividades, cuáles serán las actividades de mejora, identificar los riesgos e identificar las oportunidades de mejora. En el caso de cuando estamos haciendo un proyecto, aquí ponemos los riesgos, pero acuérdense que la norma nos dice que es basada, la norma está basada en riesgos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la planeación, tenemos que pensar cuáles serán los riesgos a los que yo me puedo enfrentar, no solamente en esta parte, eh, en esta parte de la planeación, sino también en la parte de la operación dentro de este proyecto. No es necesario que se pongan riesgos como si se abriera ya, como si ya se hubiera tomado la decisión de momento, pero también sería bueno que se abarcaran, pero bueno, no es tan necesario. Ustedes tienen ahí el análisis de riesgos, que yo ya, acuérdense que se hizo una modificación. Y este es el análisis de riesgos. Por ejemplo, ¿qué me puedo topar yo como primer riesgo o como primera amenaza, ¿no? Vamos a empezar con una amenaza. La amenaza puede ser que no conozco la legislación de Colombia, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces yo tengo que hacer una descripción de la amenaza. ¿Ok? Entonces en este formato le van a poner área de posible afectación o oportunidad. Pues si es compras, bueno, vamos a poner un ejemplo compras, ¿no? Este es el origen es legal, competitivo, económico, de mercado. Pues yo creo que tienen que ver con las 4. Puede ser las 4. Puede ser legal porque pues me puedo meter en un problema por no cumplir las normas. Competitivo porque pues entonces no voy a poder entrar a ese país. Económico porque si yo no tomo en cuenta esa amenaza, pues le puede afectar económicamente a la empresa, y de mercado también, porque entonces es una como mala imagen para nosotros, ¿no? Aquí es amenaza, riesgo u oportunidad, le tienen que poner la A de amenaza. El riesgo o amenaza, oportunidad es interna o externa, pues obviamente sería externa. El tipo de análisis y detección es cualitativa, por la experiencia, por intuición o por el juicio. Pues aquí en el caso, pues sería como por intuición, ¿no? Porque no sabemos cómo está. Y luego las opciones para abordar el riesgo: evitarlo, asumirlo, eliminarlo, compartirlo, reducirlo. Pues bueno, aquí evitarlo no podríamos, asumirlo tampoco porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Eliminarlo pues no podemos, compartirlo tampoco, pero sí lo podemos reducir, ¿no? Entonces sería aquí reducir. Ya les di la descripción de la amenaza. ¿Hay antecedentes? Pues no, nunca hemos abierto una sucursal en otro país. ¿Se cuenta con alguna medida para controlar o mitigar las consecuencias? De momento sí o no. Puede ser sí, porque lo estoy tomando en cuenta en este momento. Si es sí, favor de indicarla. Bueno, hacer una investigación de la legislación, tanto laboral, de impuestos, de salarios, todo lo que tenga que ver con la apertura de una oficina, de instalaciones, en fin, todo eso, esa sería la respuesta, ¿no? La magnitud de riesgo pues es crítica, ¿no? Porque no podría ser
más bien sería grave, porque si yo no tomo en cuenta bien todas las legislaciones, pues puede ser que a mí me penalicen o pueda ser una multa para la empresa por cometer acciones que no están dentro de esa normatividad. Acciones para atender la amenaza y el riesgo, pues serían poner especial atención en toda la legislación del país de Colombia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados esperados que yo quiero? Pues bueno, para determinar una viabilidad o una inversión sobre un riesgo, pues los resultados que yo quisiera fueran que no fuera yo penalizado y que cumpliera con las normas del país a donde se va a aperturar. Aquí tienen que poner la fecha de identificación, puede ser que hoy yo la estoy haciendo, le marco hoy 8 de junio, y la fecha de cumplimiento, pues bueno, es el tiempo del proyecto que determine dirección y resultados de las acciones para abordar los riesgos, ¿no? Este sería en el caso la primera amenaza. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es de este cuadrito poner la amenaza que es legislación del país de Colombia, ¿no? Y aquí yo le daría una calificación. En el caso, pues yo le pondría 10 al nivel de deficiencia. El caso de exposición, pues ocasional, esporádica, frecuente o continua. En este caso, como no nos ha pasado nada, yo no le puedo poner ni esporádica, ocasional, frecuente. Pero como es algo que para mí es grave, yo le tendría que poner aquí el número 4. ¿Sí? Y en el caso del nivel, en la estimación de la probabilidad que suceda casi improbable, vamos a pensar en esto. Yo no conozco la legislación de otro país. Depende del tiempo que tenga yo en hacer la investigación, pero yo no le puedo poner que es casi improbable que suceda, que a mí que yo no conozca la legislación. Y si yo tengo un corto tiempo, como un mes, yo creo que no es posible hacer una legislación. En el caso a mí, aquí se me ocurre que yo me regrese acá a donde dice cuáles son las acciones. ¿Cuáles son las acciones para tener esta amenaza o riesgo? Puedo contratar a alguien en Colombia, alguna empresa que se dedique a aperturar oficinas y que vea toda la legislación y que yo nada más le pague para esto. Con eso, ahí yo entonces sí podría compartir la amenaza, ¿no? Compartirla con la empresa que me va a hacer toda la planeación, que me va a hacer toda la documentación allá en Colombia. Pero también yo le podría poner un riesgo de 4, porque pues también puede ser riesgoso que esa empresa que yo contraté pues me quede mal, ¿no? Entonces pues sería un nivel de criticidad muy alto, ¿sí? No solamente tiene que ver con que si ya me pasó o no me pasó, o si es frecuente, no, es de acuerdo al grado de la amenaza o el riesgo que corre la empresa, ¿sí? Entonces yo la dejaría así. Esto es con respecto al análisis de riesgos, pero también de aquí se liga un problema en el caso del departamento de, de contabilidad, o bueno, de todos los departamentos que están involucrados. Yo también tendría que tener especial atención en la parte de comunicación. Las voy a ir ligando para ustedes, ¿vale? Entonces, referencia del registro de salida o entrada. ¿Qué sería aquí la comunicación que yo tendría? Bueno, aquí sería este proyecto de apertura de obra, ¿no? De una extensión de Arroza. ¿Quién comunica? Pues el departamento de contabilidad, de recursos humanos, o en este caso el que lo está investigando, el titular de los mandos medios, ¿no? Pongan ustedes que es recursos humanos. ¿Quién comunica? Recursos humanos.
descripción del comunicado, pues él se tiene que comunicar con la empresa y le tiene que dar eh, los pormenores de lo que quieren contratar. Entonces, en la descripción del comunicado tiene que poner un poco la descripción de lo que ellos quieren que esa empresa haga en Colombia. ¿A quién comunica? Pues aquí podrían poner el nombre de la empresa de Colombia. ¿Cómo se comunican? Pues por medio de correo electrónico, telefónica, pero acuérdense que como estamos en un sistema de gestión de calidad, debe de haber evidencia de documental, evidencia de que yo sí mandé en tiempo y forma, evidencia de la cotización, evidencia, o sea, todo lo que tenga que estar inmerso en ese proyecto o del titular que lo está moviendo, tiene que estar evidenciado. En el caso de evidencia documental, como ya les decía, tiene que ser el contrato, tiene que ser las cláusulas, tiene que ser lo que la empresa pide, lo que la empresa necesita y dónde van a guardar esta evidencia, ¿sale? Entonces, ese sería un ejemplo en el de comunicación. Yo lo voy a ir cerrando para que no... Ya vimos planificación también, ya vimos balance scorecard y bueno, podríamos después documentar. Bueno, ya vimos análisis de riesgos, lo voy a borrar, vamos a dar no guardar y si quieren nos vamos a la parte, pues no sé, de planificación de los cambios. Planificación de los cambios, perdón, se refiere a toda la parte que como departamento yo tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, me he topado que el residente de obra o el de calidad están asignados a tal obra y cuando yo quiero pedirles información no se encuentra, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿quién es el residente? No, es que ya lo mandaron a otra obra, ok. Entonces, esto tiene que ver con planificación de los cambios. ¿Qué cosas críticas existen en tu departamento que tienes que tomar en cuenta y planificar por si esa persona se enfermó, por si una persona renunció, por si una persona fue enviada a una obra o cambió de departamento? O sea, ¿cuáles son los cambios críticos en el caso de cada uno de los departamentos? Por ejemplo, el encargado, situación. Ustedes ahí lo que pueden poner, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les puse, situación, pues puede ser cambio de residente de obra a obra nueva, ¿no? Acción, ¿cuál sería su acción de este cambio de este personal? Pues obviamente informar pues a los departamentos o al sistema de gestión que esta persona fue removida. ¿Quién es el responsable de informar? Pues en este caso, pues el residente de obra titular, ¿no? En el caso también puede ser que el residente de obra ya está acabando la obra y el de calidad se quede como responsable de todo. Pero acuérdense que ahí hay ingresos, hay interacciones que tenemos con el área de compras, por ejemplo, para justificar todos los gastos. Entonces, ¿quién se va a quedar como responsable de eso, ¿no? De las actividades de esa persona que fue cambiada. Documentos de referencia, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por parte de un memorándum, de un oficio, por medio de qué, de un correo, no lo sé. Ustedes lo tienen que implementar y cómo se llaman los registros, ¿no? En este caso, si yo mandé un memorándum, si yo mandé un oficio y los recursos que se necesitan. En este caso, como no es un cambio que necesite recursos, bueno, sí, a lo mejor internet, ¿no? Y no tenemos otra vía. Entonces, esto se refiere el de planificación de los cambios. Bueno, vamos a otro documento. Bueno, la evaluación de desempeño sería hasta el final. Esto se llama ficha de procesos. ¿Se acuerdan que aquí tenemos nosotros un mapeo que se hizo
por el sistema de gestión de calidad. Y pues aquí viene muy completo, ¿no? Aquí vienen todos los departamentos que ocupan el organigrama de la empresa. Y aquí están todos los, digamos que de la actividad general, los procesos de cada uno de ustedes, pero de manera muy general. Bueno, de ahí se desliga esta ficha, ¿no? En el caso del proceso de venta, si se dan cuenta, aquí es el nombre del proceso. Si yo soy de compras, de residente de obra, pues yo pongo aquí proceso de residente de obra. ¿Cuál es el objetivo del residente de obra, ya sea de producción o de administración? Porque aquí se divide así. El de administración, por ejemplo, tendría que tener aquí administrar adecuadamente los recursos que se envían al departamento de residente de obra de las obras aperturadas por grupo constructor, ¿no? Identificar los principales riesgos, pues bueno, que se me pierda el dinero, que no llegue el depósito, que me asalten, que cualquier otra cosa, ¿no? Que no se entregue, que no llegue a las manos de las personas, que o dejen eso, que esos recursos que se mandaron a obra me paren la obra, ¿no? Entonces es un poco complicado. En el caso de las oportunidades, pues tiene que ver con las oportunidades que pueden haber, identificar las oportunidades de ese proceso, ¿no? De mejora. Si se dan cuenta, aquí dice que tiene documentos internos y externos. Todos los que están codificados para su departamento deben de estar aquí. Perdón, documentos, que en el caso de ustedes sería un manual de procedimientos. En el caso de los registros, son todos los registros que ustedes manejan en la operación de su departamento. En el caso de los recursos, pues ¿qué necesito, no? En el caso del residente de obra, pues para poder operar necesita capital, necesita los recursos de la empresa, efectivo, gasolina, necesita, perdón, a lo mejor un poco de papelería. Esos son los recursos. El indicador, aquí tienen que formar un indicador. Por ejemplo, se me ocurre que el residente de obra tenga un indicador en el cual él tiene que justificar el recurso que se le envía. Entonces se asignan folios de dinero o de combustible y él tendría que comprobar ese recurso con documentos, que son documentos, facturas y notas. Entonces, ¿cuál sería su indicador? Pues bueno, número de folios totales o número de folios emitidos sería igual al número de folios documentados, ¿no? En el caso, perdón, la fórmula sería número de folios emitidos entre el número de folios comprobados, ¿sí? Y eso me daría un porcentaje. Entonces yo aquí la frecuencia, pues la frecuencia no podría ser anual, tendría que ser semanal o mensual o de acuerdo a las políticas de operación que decida compras. La meta, pues obviamente que yo tengo que comprobar el 100% de lo que yo estoy gastando y si no, cuadrar esa suma o esa resta, como sea. Y el monitoreo de indicadores, cuando yo como residente de obra voy a monitorear que yo estoy cumpliendo. Y ahorita al final les voy a enseñar dónde lo pueden hacer. En el caso aquí, esta ficha de proceso determina las entradas. Ojo, las entradas no son las mismas que los recursos. Pero tal vez en el proceso como tal de recursos de la empresa, de los procesos de la empresa, tal vez en el caso de producción serían documentos. En el caso también del de administración, él necesitaría un formato que maneja compras, que ese sería su entrada. Ojo, no confundir recursos con entradas. Las entradas son documentos, manuales, planos, reglas políticas. Algo que
que yo requiero para poder operar mis procesos. Entonces, las entradas, por ejemplo, del residente administrativo, pues sería el documento de gastos generales de obra, porque es donde se emiten los folios para que se le asigne recurso. En el caso de producción, pues sería el contrato o serían los planos, ¿sí? En este caso. Luego, aquí en esta parte azul ustedes tienen que determinar todos los procesos que ocupa el residente de obra. Se me ocurre comprobación de los recursos. Comprobación de recursos. Ese podría ser un proceso. Otro proceso podría ser contratación de personal en obra. En fin, ustedes tienen que determinar esos procesos y determinar las actividades por esos procesos, y ustedes tendrían que tener aquí una salida, ¿no? La salida del residente de obra sería la documentación o el dossier de gastos, le podríamos llamar dossier de gastos, pues ya completo, ¿no? Y en el caso de una contratación de personal fuera de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, tendría que ser la salida, el documento que avala esa contratación. ¿Y a quién saldría esta interacción? A Recursos Humanos, y el dossier de comprobación saldría a compras. Entonces, si ustedes ven aquí, las salidas tienen una interacción con algún departamento. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque ya llevo bastante tiempo. Partes interesadas. Partes interesadas es la interacción. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior yo les decía que que el residente de obra tendría que preguntarle a compras cuándo le tendría que comprobar? Hay partes interesadas externas. En el caso de cada departamento de ustedes, hay requisitos que les pide la misma dirección. Entonces también es una parte interesada. ¿Qué me pide como residente de obra el director? Pues bueno, si yo soy administrativo, pues que yo administre adecuadamente los recursos para el desarrollo de la obra, ¿no? Ese sería un requisito de mi sistema de gestión, ¿sí? En el caso de organización, pues aquí tendría que venir dirección, y acá en requisitos podría ser una reducción de los costos o la optimización de los gastos, ¿no? De la obra. Y en el caso de seguimiento y medición de la información, pues la mayoría tendría que ser mensual o anual. En el caso de compras, pues lo mismo, ¿no? El residente tendría una interacción que es su parte interesada, que es compras, y el requisito sería entrega de documentación, ¿no? Entrega de documentación de comprobación de los gastos. Aquí sería para el área de compras. Los requisitos del proceso, pues documentación del sistema de gestión, y el seguimiento y medición podría ser semanal, ¿no? De acuerdo a lo que requiera compras, ¿no? En el caso de las responsabilidades del sistema de gestión, no es tan complejo que lo hagan, pero yo lo voy a hacer por ustedes, porque a cada uno de ustedes tienen asignado algunas actividades de nuestro sistema de gestión interno. Entonces me lo dejan a mí, lo voy a cerrar, pero lo quería nombrar para que ustedes no lo hagan. Yo se los voy a mandar a su correo ya lleno, pero de cada uno de los departamentos. Bueno, vamos ahora con análisis de la mejora. Lo documentamos para que ustedes, por ejemplo, por ahí en una auditoría, nos preguntaron si teníamos evidencia de la fibra óptica que se estaba rompiendo, y entonces alguien de calidad comentó
que sí que se hicieron una mejora porque se le puso un tubo al inicio de la fibra óptica para que no se quebrara, porque había problema al momento de manipularla. Entonces, pero no se tenía documentado, ¿no? Entonces aquí tienen que poner la fecha, el departamento que hizo el análisis de la mejora, el operario con las siglas, puede ser José Antonio JDP, ¿no? Fue un proceso, fue el sistema que tiene Arrosan, fue el sistema de gestión o fue en obra. Ustedes, por ejemplo, si eso fue en obra, le ponen aquí X, fecha de la propuesta o lo que hicieron ese día, pues resulta que sería como la misma fecha de acá arriba. Bueno, perdón, esto de aquí, fecha de propuesta y fecha de aprobación, es cuando se va a hacer algún proyecto. Por ejemplo, por ahí hicieron el mantenimiento de la maquinaria y equipo del parque vehicular. Bueno, a lo mejor a mí se me ocurrió y yo quise hacer una propuesta, ¿no? Entonces en esa propuesta yo pongo esa fecha y en la fecha de aprobación, esta es cuando el director o mi jefe inmediato le da visto bueno, porque hay proyectos que se documentan de acuerdo a la aprobación porque cuestan dinero. Descripción de la problemática, con ese ejemplo les quiero decir la descripción de la problemática, que el equipo se encontraba ya con un poco de desgaste de pintura, en fin, tienen que poner toda la problemática y tener la necesidad, poner la necesidad o la justificación de la mejora. Por ejemplo, en el caso del equipo o maquinaria, la justificación de la mejora, pues podría ser mantener en las condiciones de mantenimiento el equipo. Otra justificación de la mejora, porque también es parte de nuestra imagen corporativa o imagen de la empresa. Entonces, si nosotros mejoramos, pues ya nos detectan y dicen, bueno, ya ahí vienen el equipo de tal empresa, ¿no? O ya nos identifican. ¿Sí? Justificación de la mejora, hay muchas cosas. Aportaciones de la mejora que permite controlar, pues en este caso, pues el desgaste del equipo o de la maquinaria, ¿no? La descripción de los costos, por ejemplo, en este caso, a lo mejor este proyecto necesitaba, o más bien necesita, recurso. Entonces nosotros tenemos que hacer una planeación en este documentito de cuánto vamos a necesitar, no sé, 15,000 pesos, ¿no? Gastos actuales, reducción de gastos. En el caso de gastos actuales es lo que yo determiné, y la reducción de gastos a esta descripción es que a lo mejor yo me ahorré del presupuesto tanto, ¿no? Porque hice tal estrategia. Documento del cambio o ubicación, en este caso es cuando se documenta un proceso o el sistema de gestión de calidad mismos, y lo firma cada uno que haga un análisis de la mejora, ¿sale? No guardar. Ya vamos a terminar. En el caso de ficha de indicadores, está muy ligado al de ficha de procesos. ¿Se acuerdan que al residente de obra yo le puse que un indicador, un ejemplo de un indicador, porcentaje de, aquí le puedo poner con el ejemplo del de ficha de proceso, porcentaje de cumplimiento de comprobación de folios asignados a obra? Ese podría ser el nombre, la fecha de cuando lo estoy haciendo, el nombre del proceso o subprocesos, proceso de obra en campo, si se dan cuenta aquí podría ser ese. ¿Cuál sería el objetivo? Es medir el porcentaje de comprobación de acuerdo a los gastos generados en la obra X, ¿no? ¿Cuál sería mi adecuado en verde? Pues sería a lo mejor, en este caso de comprobación de documentación, pues como es dinero, son recursos, pues tendría que hacer al 100%, ¿no? Si yo estoy en riesgo, pues pondría del 81 al 89%.
y menor del 80%, pues para mí es crítico, ¿no? Yo debo de cumplir con esa documentación. Interpretación del indicador. Por ejemplo, aquí dice la política se encuentra en oficinas. Bueno, esto tiene que ver con la divulgación de la política de calidad, pero la interpretación a este es realizar la comprobación adecuada de los recursos que se envían a la obra, a tal obra determinada por parte de los residentes de obra de la empresa. ¿Sí? Y aquí viene método para calcular el indicador. ¿Se acuerdan que yo le dije que es el indicador? La fórmula podría ser número de folios asignados de los recursos de obra entre el número total de folios comprobados. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje, no sé, el 80, el 90, el 100. ¿Sí? La escala, pues es el porcentaje. La periodicidad, pues esto lo determina realmente compras, pero ustedes le tienen que dar seguimiento. Y periodicidad, yo puedo hacer un corte, lo puede manejar el residente de obra interno, irse evaluando mensual, y a lo mejor compras le pone lo va a supervisar, perdón, de manera trimestral. Aquí dice fuente de la información para el cálculo. Pues bueno, en el caso de la fuente de información serían los folios que tiene asignados compras a tal residente de obra y a tal obra, ¿sí? El responsable de la elaboración, bueno, aquí ponen el nombre del residente de obra y partes interesadas de conocer el resultado. Bueno, aquí es algo importante. ¿Quién tendría que conocer el resultado? Primero compras y después la dirección, ¿no?, de sus recursos que se están haciendo. En este caso de este documento, solamente se llena por parte de... Lo puede hacer el residente, pero lo puede hacer, en este caso, compras, ¿no? Y bueno, se repite acá abajo. Entonces yo podría tener 1, 2 o 3 indicadores por mi departamento. Ok, bueno, ya casi terminamos. Sesión de calidad, ok. ¿Se acuerdan que todos firmaron por ahí el comité de calidad? Y esta es la evidencia de... en algunas empresas que yo manejo, también se utiliza la minuta de trabajo, ¿no? Pero en el caso de nosotros vamos a determinar por medio de un documento que se llama sesión de calidad, en donde, si se dan cuenta, aquí vienen todos los departamentos codificados. Y aquí ya nada más, si yo tengo una sesión, ¿se acuerdan que al inicio de la planificación les dije que podría ser compras, 5 departamentos, ¿no?, para el proyecto de la apertura de Colombia? Ok, entonces yo aquí pongo compras, ¿no? Tacho que ellos estuvieron en la sesión, tacho contabilidad, tacho recursos humanos, tacho mantenimiento y almacén, ¿no? Almacén, ¿sale? Entonces, esta sesión de calidad pasa lo mismo con la planeación. Ojo, la planeación de mejora, la anual, la que tienen que hacer por año, es por departamento. Pero cuando hacemos una planificación por un proyecto, como les dije del ejemplo de Colombia, yo puedo hacer también sesiones de calidad, no solamente por un departamento, sino por toda, a lo mejor, los mandos medios de la empresa. O yo puedo hacer una sesión de calidad con todos los residentes de obra, así sea administrativos o de producción, no importa, ¿sí? La idea es tener evidencia de que nosotros estamos haciendo sesiones de calidad en donde estamos tratando puntos importantes para la operación de la empresa, ¿sí? Y estos también tienen que ver mucho con la mejora. Entonces aquí ya tachan, aquí dice que tiene el primero es pase de lista, bueno, que estén todos integrados. Luego el llenado de lista de asistencia, se lo pueden omitir
o también ya tienen el documento del llenado de lista de asistencia. La revisión de los acuerdos anteriores, este también nos sirve para ver qué pasó con la sesión anterior. Si este es, en el caso es la primera, bueno, hay que revisarla en una segunda sesión. El desarrollo de la reunión, todos los puntos que se trataron y las conclusiones y acuerdos tomados, la fecha y el alcance. Por ejemplo, aquí el alcance, nada más en el caso del proyecto de Colombia, el alcance solo aplica para los mandos medios de la empresa, ¿no? Que son estos. ¿Sí? Ese es el alcance nada más. Todos los demás no están incluidos. En el caso de la revisión de la sesión anterior, ustedes aquí tienen que ver que si se cumplieron o no los acuerdos o lo que se haya tratado en la sesión anterior de los mandos medios. Y aquí, bueno, aquí viene el desarrollo de la reunión, ¿no? Siendo la hora que se reunieron, el día tal, en la sala de juntas de la empresa, los representantes de los departamentos XXX se presentaron para uno, y ahí empiezan a poner ustedes los puntos, ¿sí? Y en el caso de cada uno de los del desarrollo de la reunión, pues van a establecer acuerdos, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Obviamente, si ustedes se extienden en lo vuelven a copiar en la siguiente hoja y lo bajan a la que sigue y siguen haciendo el 6, el 7, todo lo que vayan a determinar en esa sesión. Y bueno, aquí el cierre de la sesión, el día que lo cerraron, tiene que ser ese mismo día, ¿sale? Y cambiar bien las fechas, la hora y todo. Y aquí tienen que firmar, ¿no? Los 5 asistentes. Aquí pueden poner las siglas, RHJC, R de Recursos Humanos, y firman. JSK, Compras o Com, y la firma, y así. Esto tiene que ir firmado al calce y al margen. Estas hojas de arriba tienen que ir firmadas también al margen por todos los asistentes a la sesión de calidad, ¿sale? Y bueno, el último que tenemos por ahí, el de reportes de gestión, ya lo hicimos para la parte estratégica y lo cambiamos por que se llama evaluación del desempeño. Les va a servir de mucho porque por lo regular a veces no sabemos evaluarnos a nosotros mismos. Entonces nos dice aquí, ¿no? Si usted no se mide, supervisa sus procesos, ¿cómo va a saber si lo que está haciendo está dando resultados? Los resultados que usted espera. Si usted no conoce los resultados que está buscando, ¿cómo va a actuar para alcanzarlos? ¿Cómo va a crear proyectos, acciones, alterar procesos sin saber por qué cambiar, sin saber su objetivo, ¿no? Pues por ahí una pequeña leyenda. Se supone que yo hago una planeación anual, ¿no? Planeación anual, en la planificación de mejora ya la tengo, y entonces me va a servir para evaluar el desempeño del año, pues 2021. Ustedes tienen que tener una planeación del 2021, y aquí en evaluación del desempeño es donde vamos a evaluar cada uno de lo que ustedes están haciendo o que están planeando. Si se dan cuenta, aquí vienen los criterios de evaluación. Yo aquí les puse, por ejemplo, un ejemplo. Criterios de evaluación, por ejemplo, número de órdenes expedidas. Aquí están mi histórico de cada año. Ustedes obviamente tienen que llenar todo esto y les va a dar un total. Ojo, aquí puede ser cantidad o puede ser porcentaje. Eso ustedes lo determinan. Yo no se los puedo decir. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el número de comprobaciones de documentos, está hilada con los números de orden, pues deben de ser 40. Si yo emití órdenes, pues comprobación de documentos, si alguien no me vino a comprobar, pues tendría yo 39. Número de devoluciones, pues aquí está registrada. Número de capturas en un sistema, pues si me dieron 40, pues yo tengo que tener 40 capturas. Número de devoluciones, 0.
Esta de número de devoluciones son internas, que fueron 2, y número de devoluciones aquí serían externas, tuve 0. Número de documentos perdidos 0, seguimiento de no conformidades 0, pero en enero. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ya tuve unos documentos perdidos y aquí tuve 5 no conformidades. Estos 5 perdidos se me convierten en no conformidades. ¿Por qué? Porque estos documentos yo no los hice. Y luego cuenta con estatus de baja. Por ejemplo, este es otro indicador que yo tengo que monitorear. El número de conformidades que hice. Tengo no conformidades, pero también esas no conformidades yo las tengo que dar seguimiento. Entonces obviamente yo les tengo que dar seguimiento a cada una de ellas. Y altas de cuentas, acá 3, y altas de SPEP, aquí es un sistema, aquí está. Yo hago una evaluación, ¿sí? Aquí yo lo cambio por porcentaje o lo cambio por cantidad. Por lo regular lo que yo manejo son cantidades. Y luego, esta es la meta que yo espero alcanzar. Y esto es lo que llevo en teoría logrado. En teoría. Perdón, este de meta está ligado hasta acá. Si se dan cuenta, ¿sale? Si yo aquí tengo una variación de lo que logré, o sea, de lo que yo estoy haciendo acá en todos estos meses, se me va a ver reflejado aquí. Yo lo voy poniendo. De hecho, este está ligado con la parte de Q12. ¿Sí? Que es esta, Q12. Entonces aquí ya viene ligado este formato y también tiene ya una gráfica. Y por ejemplo, aquí esta parte es muy importante también. Aquí por lo regular muchos departamentos no saben qué presupuesto se asignó. Se supone que en teoría nosotros, la empresa en cada departamento tiene un recurso para operarlo. En algunas empresas se toman el gasto operativo anual, ¿no? Le dicen a cada departamento, oye, mándame tu gasto que vas a programar para el 2022. Entonces yo tendría que ponerle aquí un programado. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una programación en dinero de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo voy a necesitar. Y estos son lo que yo me he gastado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que este presupuesto programado, que yo no lo asigno, me lo asignan a mí, estoy dando un ahorro porque estoy por debajo de la cifra que se pidió. En todas las empresas quisiéramos ver que lo que asigné nuestro operario, nuestro jefe o nuestro encargado de departamento nos está haciendo algunas mejoras, y ahí es a donde vemos que sí estamos mejorando, porque si esta cifra se eleva, quiere decir que yo no estoy cumpliendo con lo presupuestado, si yo mismo lo hice, ¿no? Algo se desvió del presupuesto programado, ¿sale? Y en el caso que tiene que ver acá, si se dan cuenta, son las claves que yo tengo incidencias de no conformidades, ¿sí? Y que yo les dé seguimiento. Se dan cuenta, alcance, pues son 5. No conformidades, pues tengo 5. Seguimiento, pues le di 5 acá. Y en estos pongo los códigos, por ejemplo, de C6. Aquí tengo un código, se perdieron 5 documentos al momento de mandar valija a la delegación, ¿no? Y el seguimiento que yo le di, hablando con la oficialía de partes, en el caso mío, y al área de presupuestos, y se encontraron en la unidad médica, en el cajón que contiene la rendija. Si se dan cuenta que yo le di seguimiento, ¿qué es lo que pasó? Los documenté y los mandé, ¿no? No se perdieron, pero si yo no le doy seguimiento a esto, pues puede ser que estos 5 documentos, que no sé, son en teoría un ejemplo, 7,000 pesos para regresar, pues resulta que yo no les di seguimiento. ¿Qué puede pasar? Pues que algún cliente quiera venir a reclamar o reclame su dinero, ¿no? Y aquí, pues bueno, sería un histórico de sus resultados de
del total de todo lo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo estadística de 2018, 19, 20. Esta todavía no termina. Y 2021, ¿sale? Entonces, creo que ya no me queda ninguno. No, pues con esto concluyo. Espero que les haya servido, que si tienen alguna duda ya está mucho más claro. Y bueno, la solicitud de acción la tienen que mandar el 11 de junio. Y en el caso de los que tuvieron mala calificación, la fecha creo que es el 30 de junio. Chéquenlo ahí en todo lo que les he mandado. Les agradezco. Gracias.